James Gunn llegó con un ambicioso plan para el DCU, prometiendo un universo cohesivo que abarque películas, series de televisión y, sorprendentemente, videojuegos. En teoría, suena impresionante, ¿verdad? Pero en la práctica, esto podría ser una de las peores decisiones para el futuro de DC. Hoy vamos a analizar por qué incluir el gaming en este ecosistema conectado podría no solo sofocar la creatividad de los desarrolladores, sino también ser un fracaso comercial de grandes proporciones. Prepárense, porque esta es una conversación que todos los fans del universo DC y de los videojuegos deberían tener en cuenta. Imaginemos esto. Eres un desarrollador de videojuegos y tienes una idea revolucionaria para contar una historia de Batman, completamente diferente a lo que hemos visto en el cine o la televisión. Sin embargo, bajo el nuevo enfoque de James Gunn, tu visión se ve limitada porque todo debe encajar en los parámetros del universo DC. De repente, ya no puedes explorar un Batman más oscuro o más experimental, porque todo debe alinearse con la versión que está siendo interpretada en el cine. ¿Dónde queda la libertad creativa, que es uno de los ejes más importantes de la industria? Los videojuegos han brillado históricamente cuando se les ha permitido contar historias independientes. Por ejemplo, Batman Arkham Asylum y su franquicia revolucionaron cómo vemos los juegos de superhéroes, porque además de contar con una gran historia y jugabilidad, no estaban atados a ninguna película o serie. Rocksteady Studios tuvo la libertad de reimaginar Gotham, sus villanos e incluso la psicología de Batman sin preocuparse por encajar en un molde predefinido, ya fuese con las versiones cinematográficas de Christian Bale o Ben Affleck por aquellos momentos. Ahora, con este nuevo modelo, los desarrolladores estarían obligados a seguir un guión ya escrito, limitando su capacidad para innovar o sorprendernos. Aquí, el imponer que la historia forme parte de una mayor es condicionar al estudio por completo e impedir que la misma pueda explorar otras fronteras que quizás en el cine no podrían explorarse con tal de no contradecirlo o no utilizar ciertos conceptos que podrían ser muy interesantes al ser reservados pura y exclusivamente para las películas. Y esto es algo que puede ser muy triste, ya que al igual que los cómics, muchos elementos exageradamente fantásticos pueden no quedar tan bien en una producción live action, por lo que aprovechando la plenitud de la libertad creativa, estos mismos elementos son explotados en los videojuegos sin que desentonen con el relato. Además, ¿qué pasa si un videojuego necesita expandir la narrativa con personajes secundarios? En este sistema, cualquier cambio o adición tendría que ser aprobado por los encargados del DCU, retrasando desarrollos y probablemente eliminando ideas brillantes porque no encajan en el gran esquema. Y como sabemos, los videojuegos tienen un ciclo de desarrollo largo y complejo. Algunos títulos tardan varios años en completarse. ¿Qué pasa si mientras desarrollas el juego, la narrativa del DCU cambia porque un director decide darle un giro inesperado a su película? Este modelo no solo sofoca la creatividad, sino que también genera inestabilidad y un margen de error gigantesco en cuanto al canon se refiere. Muchísimas incongruencias podrían tomar lugar y que lleve a cuestionamientos por parte de la comunidad gamer que sea también audiencia de las películas. Si por ejemplo, en un hipotético juego de Superman lo vemos tener el poder suficiente para derrotar a Mongul, ¿por qué entonces le costaría tanto vencer a Toyman en una hipotética secuela a su filme? Este tipo de situaciones no harían más que generar contradicciones, las cuales podrían haber sido eliminadas de no ser porque tanto el hipotético videojuego y la hipotética secuela toman lugar en una misma continuidad, en un mismo espacio-tiempo. La otra gran cuestión es el lado comercial. En esta ocasión, James Gunn y DC están apostando por algo que, francamente, no tiene mucho precedente. ¿Cuántas personas están realmente dispuestas a consumir todas las partes de un universo conectado? Por ejemplo, en la competencia, Marvel Studios se ha caracterizado por desarrollar un universo cinematográfico compuesto por, como el mismo título indica, producciones cinematográficas, películas. Sin embargo, esto no ha impedido que sumaran un catálogo de series conectadas a ellas en diversas plataformas, como podían ser Netflix o actualmente Disney Plus.
Bien, me atrevo a decir que incluso la serie más exitosa de Marvel no ha tenido ni la mitad de espectadores que una película de gran taquilla. ¿Por qué? Porque no todos tienen el tiempo, el interés o incluso el acceso para seguir cada formato. Ahora agreguemos videojuegos a la ecuación. Los juegos no son baratos ni fáciles de consumir. No estamos hablando de algo que puedes ver en 2 horas desde la comodidad de tu sofá. Estamos hablando de productos que requieren tiempo, esfuerzo y en muchos casos una inversión significativa en hardware como consolas o PC. Por lo tanto, ¿qué sucede si el próximo gran videojuego del DCU es una pieza clave para entender el desarrollo de un personaje como Green Lantern o Wonder Woman? Aquellos que no sean gamers estarán completamente desconectados de esa parte de la historia. Y en sentido inverso, ¿qué pasa si alguien compra el juego pero no ha visto las películas? Este sistema plantea más barreras que beneficios. Otra gran problemática es que este enfoque alienará al público casual. Los fanáticos hardcore del DCU podrían estar dispuestos a consumirlo todo, películas, series, videojuegos, cómics, lo que sea. Pero no podemos olvidar que la mayoría del público que ve películas de superhéroes lo hace de manera casual. Estas son las personas que probablemente vieron The Batman o Joker porque fueron historias independientes que se trataron de éxitos de taquilla o recibieron excelentes críticas, pero no están interesadas en invertir cientos de dólares en una consola y un juego solo para entender una pieza adicional del rompecabezas narrativo. Es más, este modelo corre el riesgo de hacer que el universo DC parezca demasiado complejo o saturado. Imagina tratar de explicar a alguien que necesita jugar un videojuego de 40 horas para entender por qué un villano hace su aparición en la próxima película. Este enfoque no solo es poco práctico, sino que también crea una barrera de entrada que podría desanimar a muchos espectadores. Entonces, si las series de televisión ya son ignoradas por una parte del público, los videojuegos tienen aún menos probabilidades de ser consumidos por una mayoría significativa. Y de ser honestos, creo que James Gunn es pleno conocedor de ello. Por lo tanto, mi duda es sencilla. En caso de que James Gunn sepa que las probabilidades de que sus videojuegos sean consumidos están por debajo de la media, a pesar de que las historias sean canon, ¿esto no implicaría que nos iríamos al otro extremo? Es decir, ¿esto no implicaría que la relevancia del videojuego sería nula? Porque si sabe de primera mano que no todo el mundo estará dispuesto a invertir su tiempo o dinero en el gaming, entonces las historias a contar podrían estar realizadas de tal manera que, aún siendo canon, no afecten nada si la audiencia decide no consumirlas. Por lo tanto, esto implicaría que las historias serían sumamente irrelevantes e intrascendentales, lo cual tampoco resultaría muy atractivo para alguien que considere gastar su dinero en ellos. Podría decirse que se nos presentan dos alternativas situadas en extremos opuestos. Si estamos ante un videojuego de vital importancia para el DCU, puede implicar que la audiencia se pierda una parte fundamental de la historia. Si estamos ante uno que carezca de cualquier clase de relevancia, no habrá interés por jugar un videojuego que no tenga impacto alguno. Sea como sea, el mero hecho de que sea canon solo puede llevar a resultados no tan favorables para la compañía. No se puede negar que James Gunn está intentando algo innovador. Querer conectar tantos medios para construir un universo cohesivo es una idea audaz, pero audaz no siempre significa acertada. En este caso, parece más una complicación innecesaria que una evolución natural del storytelling. Si Gunn realmente quiere revolucionar el DCU, debería centrarse en fortalecer las películas y las series, que ya son formatos masivamente accesibles. Los videojuegos pueden seguir existiendo como historias independientes que expandan el universo sin necesidad de ser piezas esenciales del rompecabezas narrativo. Personalmente, de ser yo quien estuviese a cargo de DC y de tener el deseo de potenciar la industria de los videojuegos, regresaría a la época de los 2000, donde con cada película de superhéroes a estrenarse, se sacaba, ya sea de forma simultánea al estreno o un par de meses después, un videojuego basado en la película. De esta manera, no solo que se impulsaría la venta de un videojuego al utilizar el nombre e imagen de una cinta potencialmente exitosa, sino que además, al no estar conectada a ningún universo y solo tomando inspiración del estreno,
se podría gozar de una plena libertad creativa al colocar a los personajes en tesituras diferentes sin que esto conlleve a incoherencias futuras. El mejor ejemplo que podría poner para ilustrar mi punto es el videojuego de Spider-Man 3, basado en el estreno del año 2007. En esta producción se seguía el esquema general de la película, pero no sin tomar desviaciones con misiones secundarias que, además de expandir mucho más la historia, introducía personajes que jamás habríamos esperado ver interactuar con su contraparte cinematográfica. Tal y como el filme, en el juego teníamos elementos clave como un Harry Osborn que juraba venganza contra Peter Parker por la muerte de su padre o la inclusión del simbionte que acabaría convirtiéndose en Venom. Pero hasta para llegar a un acto final calcado al de la película, nada impedía ver a Spider-Man enfrentándose ante enemigos de la talla de Scorpion o Kraven el Cazador, ambos rivales que jamás pudimos ver aparecer en la trilogía de Tobey Maguire, pero que, gracias a la libertad creativa del estudio, pudieron utilizarlos sin dificultad alguna, y en caso de que si en un futuro ambos villanos hubiesen aparecido en próximas entregas del Arácnido, tampoco habría llevado a cuestionamientos al tratarse de una historia alternativa, que toma el nombre, diseño o hasta las voces de los personajes, pero que no fue canónico. En conclusión, conectar los videojuegos al DCU parece una idea innovadora, pero en la práctica representa más riesgos que beneficios. Limita la libertad creativa de los desarrolladores, aliena al público casual y plantea desafíos comerciales significativos. James Gunn y DC deberían reconsiderar este enfoque y permitir que los videojuegos florezcan como experiencias independientes que complementen el universo sin ser parte esencial de él. En última instancia, lo que los fans quieren es un buen contenido, ya sea en películas, series o videojuegos, pero forzar una conexión entre todos estos medios podría ser uno de los mayores errores en la ambiciosa reconstrucción del DCU.